Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto me da saludarlos en esta tarde-noche de jueves. ¿Cómo está el doctor Carlos Luis Gómez, César Álvarez? Un saludo a Eric Solano Muñoz. Está con nosotros también el doctor Fidel Lagunes Montero, Flavio Bernal. También está Imelda Villegas y Delfonso Camarena, la doctora Lupita Morales, María Guadalupe Galarza Velázquez, Rocío Hernández, Rubén Gil y Violeta Bernal. Un saludo a todos ustedes. Gracias por estar conectados desde tempranito, bien puntuales ustedes. Me gustaría nomás saber desde dónde nos ven, desde dónde nos escuchan. Hay mucha gente, a ver si hay de Sinaloa, nuestro doctor de hoy es de Sinaloa, doctor Flavio, quien ya lo estamos haciendo panelista en estos momentos. También estará con nosotros César Augusto. Aquí nos pone en el chat el doctor Carlos Gómez. Buenas noches desde Chiapas. Un saludo a toda nuestra gente de Chiapas. Qué bueno que te reportas, doctor Carlos. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un gran programa, señoras y señores. Me gusta mucho el programa de hoy. Vamos a tener al doctor, como ya lo mencioné, Flavio Aarón Bernal. Él es licenciado en Medicina General por la Universidad Autónoma de Sinaloa, residente de Traumatología y Ortopedia en el Centro Médico Nacional del Noroeste en la ciudad de Obregón, Sonora. Tiene participación en programas de educación científica por la Academia Mexicana de Ciencias. Con ustedes el doctor Flavio Bernal. ¿Cómo estás? ¿Estás por ahí? ¿Puedes prender tu cámara para que la gente le ponga cara al doctor Flavio? Sí, claro. Estoy iniciando el video. Listo. Buenas noches. ¿Algo que se me haya olvidado mencionar? ¿Algo que quieras añadir? Pues no, creo que ya lo dijo todo bastante bien. Perfecto, muchas gracias. Para esto me presento. Yo soy el licenciado Tony Bachi, voy a ser su conductor de este programa como todos los jueves. Y hablando pues del programa, también quiero presentar a quien va a fungir como nuestro mentor en la tarde-noche de hoy. Con ustedes estará el doctor César Augusto Álvarez. Él es cirujano ortopedista, jefe del departamento de ortopedia del Hospital San Javier del Hospital San Javier en Guadalajara, presidente del Colegio Médico de Ortopedia de Jalisco, representante legal y vocal de la zona occidente de la Federación Mexicana de Cirujanos de Ortopedia y Traumatología, mejor conocida como la FEMECOT. Gracias a todos por acompañarnos. Está con nosotros también, como le dije, el doctor, no se ha hecho panelista, en un momento lo van a ver al doctor César, ya para que le pongan cara también a nuestro gran doctor, quien va a fungir como mentor. Aprovecho el espacio para mandarle saludos a Eric Solano Muñoz, que nos saluda desde Tijuana, Fidel Lagunes Montero desde Tuxtepec, Oaxaca. Saludos hasta Tuxtepec. Aquí está ya con nosotros el doctor César. ¿Puede prender su cámara, doctor, para que podamos conocernos? Sí, ahí está. Ok, mucho gusto. Ya nos habíamos visto. Ya ahora que lo veo, claro que sí, ya nos había tocado compartir espacio. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Vamos a aprender muchísimo. Gracias a ti. Hola, Fabio. Buenas noches. Buenas noches, doctor Álvarez. Bienvenido. Gracias. Dando ya las 8:01, vamos ya arrancando el programa porque vuela. Les voy a explicar cómo está la dinámica. Nuestro doctor estrella que va a exponer, quien se va a animar a ponerse entre ustedes y exponerles un tema, es el doctor Flavio Bernal. Tendrá 30 minutos, que también el tiempo es parte del reto, 30 minutos para exponer el tema, para desmenuzarlo, para que ustedes lo puedan digerir y aprender. Después entrará con nosotros el doctor César Álvarez para complementar la charla, ya sea mediante cuestionamientos, comentarios, tips, lo que él crea necesario para complementar la charla y hacerla más enriquecedora. Pero finalmente vamos a pasar con el mejor público que existe, que son ustedes, los residentes que nos están viendo, para que hagan sus preguntas. Esto no se enriquece, no sabe igual si no se involucran ustedes. Sus preguntas son demasiado valiosas. Sus comentarios igual. Si creen que le faltó algo al doctor de mencionar, lo pueden poner. Doctor, faltó esto. Y yo, Tony Bachi, junto con el doctor César Álvarez, le damos voz a esos comentarios. No son para nada ignorados, créanme que son aportaciones que decimos al aire. Preguntas, comentarios, incluso saludos, como ya lo acabamos de mencionar. Bueno, de mi parte sería todo. Aprovecho para invitarlos al Facebook e Instagram, La Voz del Residente, YouTube, Medical Legal Center. Todo lo que aquí se exponga se sube al YouTube para que lo puedan compartir y poder llegar a más personas. Me quiero comunicar, antes de empezar, con los jefes de residentes. Si usted
que me está viendo es jefe de residentes y requiere una de las prácticas de Medical Legal Center, ya sea para una capacitación o algún tema médico legal, no duden en contactarnos y solicitarla sin costo alguno al correo atención.mlc@gmail.com. Atención sin acento, .mlc@gmail.com, y con mucho gusto damos esta plática sin costo en este momento de pandemia. Sin más preámbulo, doctor Flavio, ¿puede compartir su pantalla, por favor? Sí, claro, voy. Perfecto. Mientras les voy mandando saludos a Guadalupe Galarza, que nos saluda desde San Luis Potosí. Muchas gracias por estar con nosotros. Y ahora sí, arrancamos, doctor Flavio. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias, Tony. Pues como ya mencionaste, el día de hoy vamos a hablar sobre esguince cervical. Esta plática pues fue supervisada, fue apoyada por mi asesor, el doctor Guillermo Rea, el cual es cirujano de columna acá también en la unidad médica de alta especialidad del Centro Médico Nacional del Noroeste en Ciudad Obregón, Sonora. Y elegimos este tema porque es una patología pues bastante frecuente que ocasiona una gran cantidad de costos económicos a nivel institucional y a la cual nos enfrentamos pues todos, el personal tanto de medicina general, medicina familiar, medicina de urgencias y nosotros en traumatología y ortopedia. Y es por ende el motivo del cual se seleccionó este tema. Vamos a iniciar diciendo que el esguince cervical, también conocido como síndrome del latigazo, es una lesión que se presenta a nivel de la columna cervical, dada por un mecanismo de lesión de flexo-extensión de la columna cervical. Lo más frecuente es que sea ocasionado por accidentes automovilísticos, sobre todo accidentes por alcance, en el cual el conductor o los participantes en este accidente tienen un mecanismo de flexión de su columna cervical y posteriormente de extensión de la misma. Esto puede generar lesiones en las estructuras que se encuentran en nuestro cuello, ya sea ligamentos, músculos o lesiones un poco más severas que las vamos a ir mencionando más adelante. Y como decíamos, la importancia de esta plática es por la gran incapacidad y los costos económicos que esto genera. En cuanto a la epidemiología, aquí en nuestra República Mexicana tenemos que la prevalencia es de 70 pacientes por cada 100,000 habitantes, una prevalencia bastante alta, y que en la literatura anglosajona se ha encontrado que los costos ascienden hasta a 29 billones de dólares anuales, una cifra bastante elevada. Sin embargo, pues también, además de ser una lesión pues, muy frecuente, también tiene una buena tasa de recuperación, ya que el 87 al 97% de los pacientes tienden a una recuperación a los 6 meses posterior a la lesión. La guía de práctica mexicana, que es pues quien nos rige aquí en nuestra institución sobre el acto médico, menciona que hay algunos factores de riesgo para presentar esta lesión. Entre ellos menciona que el sexo femenino y el ser una persona adolescente son algunos de ellos. Además de que va a mencionar que dependiendo de antecedentes en el paciente también puede asociarse a un riesgo de una lesión un poco más severa. Por ejemplo, un paciente quien es conocido ya con alteraciones a nivel de su columna cervical, que presenta un síndrome de latigazo o un esguince cervical, pues puede tener lesiones aún mayores. Y que dependiendo de la proyección del automóvil, o sea, hacia dónde fue, qué tan adelante fue arrojado el automóvil al momento del impacto, pues eso también se ve asociado a lesiones más severas, traduciéndose a lesiones de energía más elevadas. Como ya mencionamos, el mecanismo de lesión de esta patología se debe a aceleración y desaceleración de la energía, la cual se va a ir transferida a la región cervical o al cuello. Y lo más frecuente es que se dé por una colisión en la parte posterior del automóvil, un accidente por alcance. Sin embargo, también se puede presentar por accidentes de frente o por accidentes laterales. También la guía de práctica clínica nos hace referencia a algunos factores que son asociados a mal pronóstico de la lesión, principalmente los factores del dolor. Si a nuestro servicio de urgencias llega un paciente con un gran número de síntomas, pues esto nos orienta que probablemente sea una lesión un poco severa. Por el contrario, si llega con síntomas muy limitados, pues probablemente se trate de una lesión leve. Además de eso, la autopercepción de la severidad de la lesión, es decir, si el paciente siente que sus síntomas son mayores,
eso se va a ver afectado en cuanto a la cronicidad de la lesión. Muy probablemente un paciente que siente que tiene una lesión severa en su columna cervical, aunque no la tenga, va a generar síntomas hasta por más de 6 meses, lo que sería ya una lesión crónica. Eso de manera somática, por lo que también se ve más afectados los pacientes que tienen trastornos de ansiedad o de depresión. Y otro factor de mal pronóstico, pues es la discapacidad. Si a nuestro servicio de urgencias, como ya mencionamos, llega un paciente con una limitación bastante severa para los arcos de movimiento a nivel del cuello, pues eso nos va a traducir que probablemente tenga una lesión un poco más severa. La fisiopatología de la lesión del esguince cervical pues va a ser la siguiente, ¿no? Primero vamos a dividir la columna cervical en dos complejos, el complejo cervical superior y el inferior. Cervical superior se refiere a C1, C2 y el inferior de C3 hasta C7. En las lesiones por flexión se ven más afectadas el complejo cervical superior y estas, cuando se afectan, es más común que se afecten las estructuras de la parte posterior de la columna. En cambio, las estructuras del complejo cervical inferior que se ven más lesionadas en los mecanismos de extensión, la región que más se lesiona en estas partes, de C3 a C7, es en la región anterior, ya sea el ligamento longitudinal anterior, la parte anterior de los discos intervertebrales, o en ocasiones hasta lesiones óseas. Otras lesiones que podemos encontrar son derrames interespinosos, esto por ruptura de ligamentos que genera un hematoma que puede ocasionar compresión a nivel neural o a nivel vascular, y las rupturas de los discos intervertebrales, lo que se traduciría en herniaciones discales traumáticas que pudieran ocasionar compresión a nivel de médula espinal, a nivel cervical o bien de las raíces nerviosas que salen de esta región anatómica. Y otras lesiones más severas que se pueden llegar a presentar son la listesis, o sea, el desplazamiento de un cuerpo vertebral sobre el otro, ya sea hacia anterior o hacia posterior. Lesiones óseas como fracturas o lesiones nerviosas, como ya lo hemos mencionado. La estructura o la zona más afectada es principalmente a nivel de C5, C6. Esto porque en la columna cervical, esta región específica es una región en la cual la columna cervical se convierte de una zona móvil a una zona, pues, un poco menos móvil o más inmóvil, porque la región cérvico-torácica es una región con menos movilidad que la parte alta de la columna cervical. Además de las lesiones óseas ligamentarias que ya mencionamos, también puede haber lesiones musculares. Esto como respuesta a la elongación de los músculos ante el traumatismo, o bien como respuesta de protección de la columna para protección de las estructuras vitales que discurren por esta región. Los músculos más afectados son el músculo trapecio, el cual nos ayuda a disminuir o más bien a absorber la energía del impacto cuando el impacto es a nivel frontal, y el esternocleidomastoideo, el cual se encarga de absorber la energía del impacto, sobre todo cuando el accidente es posterior o hacia las regiones laterales. También en un artículo encontrado del Instituto Nacional de Rehabilitación en el 2016, ellos separan las lesiones cervicales en primarias y secundarias. Las lesiones primarias, pues hablan de las lesiones que se presentan en el propio accidente, ya sean aplastamiento discal, distensión o rotura de las lesiones ligamentosas, principalmente el ligamento longitudinal anterior o el anillo fibroso de los discos intervertebrales, que haya desinserción de las plataformas vertebrales, ya sea la superior o inferior, y esto conlleve algún desplazamiento con compresión neural o vascular, o bien lesiones en el aparato cápsulo-ligamentoso. Son las lesiones más frecuentes que se encuentran presentes de manera primaria en el momento del accidente. Y las lesiones secundarias, por el contrario, son lesiones que se presentan de manera crónica, sobre todo degeneraciones a nivel de los discos intervertebrales. Estas degeneraciones asociadas a las otras lesiones, como la lesión ligamentaria, por ejemplo, puede condicionar inestabilidad de la columna cervical, como vemos en esta imagen, que posteriormente desarrollan sindesmofitos u osteofitos, los cuales pueden ser por la parte anterior de la columna, que ahí normalmente no ocasionan ninguna compresión de estructuras importantes, pero también pueden formarse osteofitos en la parte posterior del cuerpo vertebral. Y estos pudieran condicionar compresión de las estructuras que por ahí discurren, por ejemplo, la médula espinal.
El cuadro clínico de un esguince cervical, pues lo más frecuente que nosotros vamos a encontrar es el dolor cervical. Además de este, se puede presentar el paciente con cefalea y reducción de los arcos de movimiento condicionado por la espasticidad muscular en respuesta al traumatismo. Puede haber parestesias en caso de que haya alteraciones o compresiones a nivel de los nervios. También puede el paciente referir dolor de hombro o disfagia, incluso hasta vértigo. Este vértigo puede presentarse en el 25-50% de las lesiones por esguince cervical y normalmente es secundario a microinfartos que se van a presentar a nivel cerebral y esto dado por lesiones del complejo de la arteria vertebrovascular que discurre pues, muy íntimamente a las vértebras, como ya sabemos. En cuanto a los síntomas agregados, también a los síntomas que ya mencionábamos, se puede agregar mareo, acúfenos, fosfenos, puede haber sordera y dolor en mandíbula. Y la guía de práctica clínica mexicana refiere que hasta en el 44% de los pacientes que tienen un esguince cervical grado 1 puede haber alteraciones de inestabilidad emocional. Entonces eso es muy importante a la hora de guiar nuestro tratamiento, tomarlo en cuenta. El dolor, decíamos, es el síntoma más frecuente. Y el dolor a nivel de la columna vertebral puede ser de tipo axial o de tipo radicular. El dolor de tipo axial es cuando hay alteración de los músculos, de los ligamentos, de las estructuras óseas. Y este es un dolor que se localiza específicamente en el esqueleto axial, propiamente dicho, y que se puede irradiar a la región interescapular, a la clavícula y al tórax. Por el contrario, el dolor radicular es un dolor que puede llegar a aparecer desde el momento del accidente y puede prevalecer hasta por 72 horas. Y este se manifiesta, como aparece en la imagen, un dolor cervical que se irradia hacia la región del brazo siguiendo el trayecto de un dermatoma específico. Si esto aparece, pues nos indica que una raíz nerviosa pudiera estar comprometida y es lo que genera el dolor en el paciente. Además, puede presentarse también disfagia. La disfagia es secundaria ya sea a edema faríngeo, secundario al traumatismo también, disfunción glosofaringea por compresión nerviosa o porque la ruptura ligamentosa ocasionó un hematoma que comprime a nivel esofágico. Eso es muy raro que suceda, pero pues puede presentarse. En cuanto a la clasificación, hay dos maneras de clasificar el esguince cervical. Una de ellas es en cuanto a la aparición de los síntomas en nuestro paciente. Cuando los síntomas aparecen desde el momento del accidente hasta en las primeras 4 semanas, se puede clasificar como un esguince o una lesión aguda. Si dura de 4 semanas y prevalece la sintomatología hasta 6 meses o poco menos, se clasifica como una lesión subaguda. Y si esta lesión prevalece más allá de los 6 meses, pues ya se considera como una lesión crónica. La otra clasificación, que esta engloba la sintomatología o los datos físicos encontrados en nuestro paciente, es la clasificación de Quebec, en la cual pues, se presentan 5 grados. Desde el grado 0, que es asintomático, el grado 1, en el cual el paciente llega con dolor cervical, espasmo o contractura muscular, pero sin evidencia de signos físicos. No hay limitación de los arcos de movimiento a nivel cervical. Sin embargo, en el esguince grado 2, la contractura muscular o la lesión generada ya es más intensa, lo que condiciona rigidez en el paciente, limitación para los arcos de movimiento y puede presentarse ya con un dolor localizado. En el esguince cervical grado 3, además de esto que ya mencionábamos, se agrega la clínica neurológica. Dolor a nivel del trayecto de un nervio, alteración en la sensibilidad, puede presentarse disestesias en el trayecto del dermatomo o pérdida de fuerza de manera súbita, que eso es un poco más raro que suceda. Y en el grado 4 es cuando la clínica y además los estudios de gabinete a nuestro paciente evidencian lesión ósea, ya sea por fractura, luxación o una fractura luxación. El diagnóstico del esguince cervical es meramente clínico. Si nosotros vemos a nuestro paciente que llega, moviliza adecuadamente su cuello y tiene un dolor leve, pues dice la guía de práctica clínica mexicana que sería catalogado como un esguince cervical grado 1, en la cual hay ausencia de síntomas neurológicos o grado 2. La radiografía tiene una sensibilidad de un 95%. Es decir, si hay una lesión evidenciada en este método de estudio, pues probablemente sí tenga una lesión ósea significativa. Pero, sin embargo, tiene una especificidad muy pobre, un 12%. Esto se traduce a que si nosotros vemos una columna
cervical normal, probablemente haya alguna lesión que se pueda estar escapando, es decir, no traduce que no haya ninguna lesión. Dado a que las lesiones pequeñas no son detectadas por este método de estudio, y además de que únicamente podemos evaluar la estructura ósea, no podemos valorar los tejidos blandos. El dato o la imagen más característica que vamos a encontrar nosotros en una radiografía en un paciente con un esguince cervical, grado 1 o grado 2, es la rectificación de los cuerpos vertebrales con pérdida de la lordosis cervical fisiológica. Esto es muy importante que recalquemos que no se asocia a dolor de ningún tipo, por lo cual se recomienda, o bien la guía de práctica clínica mexicana recomienda que cuando no hay alteraciones neurológicas en el paciente, no recomiendan el uso de la radiografía. Sin embargo, en otra literatura anglosajona, ellos sí recomiendan el uso o la toma de la radiografía. Esto para tratar el componente somático que se puede presentar en estos pacientes. Eso es lo que recomiendo. Bien, en los esguinces cervicales grado 3 y grado 4 ya se presenta, como dijimos, alteraciones neurológicas. Se recomienda el uso de la resonancia magnética, ya que esta nos puede evidenciar o mostrar lesiones de los tejidos blandos o lesiones secundarias a un esguince cervical. Además, ellos recomiendan que si encontramos alguna alteración se puede utilizar también la electromiografía, aunque aquí en nuestro país es un poquito más complicado institucionalmente que lo podamos conseguir de manera rápida. El tratamiento, como toda la ortopedia, hay dos tipos de tratamiento: el tratamiento conservador y el tratamiento quirúrgico. El tratamiento conservador, alguna literatura lo divide en el esguince agudo y la lesión cervical crónica. En la lesión aguda, ellos recomiendan uso de collarín blando con un retiro temprano, posteriormente realizar actividad física temprana, la cual debe ser supervisada por un especialista en el área, ya sea un médico fisiatra o un fisioterapeuta, y prolongarla por alrededor de 12 semanas. Esto ayuda a reducir el dolor, aumentar los arcos de movimiento del paciente, va a disminuir también el índice de complicaciones y va a reducir la licencia por la enfermedad. Cuando la lesión es una lesión crónica, ya no se recomienda el uso de collarín cervical. Sin embargo, aquí sí se continúa recomendando el uso o la realización de terapia física combinada con el reposo. Eso se refiere a no realizar actividades de alto impacto a nivel de la columna cervical. También la higiene de columna, enseñar al paciente a realizar las posturas más adecuadas para disminuir el grado de lesiones a la columna, así como la crioterapia, masoterapia y la electroterapia también pueden ser beneficiosas para el paciente. Como ya decimos, un gran porcentaje de los pacientes que tienen esguince cervical grado 1 o grado 2 pueden presentarse con alteraciones de ansiedad o depresión, por lo cual también está indicado la terapia cognitivo-conductual, o bien si el paciente tiene trastornos del sueño, como ya es una lesión crónica, se pueden utilizar medicamentos que puedan ayudar al paciente en ese sentido, como por ejemplo la melatonina. Otros medicamentos que nosotros podemos utilizar para disminuir el dolor en nuestros pacientes son medicamentos analgésicos, antiinflamatorios no esteroideos, relajantes musculares. También se recomienda, más bien está controvertido el uso de la toxina botulínica. Todavía no hay un consenso de si es beneficioso o no, por lo cual actualmente pues no se prefiere usarlo en pacientes que tengan lesiones crónicas. Aquí lo que más se recomienda, como ya dijimos, pues es la terapia física, puesto que la inactividad incapacita y hace que las lesiones pues se cronifiquen. Y la guía de práctica clínica mexicana divide el tratamiento dependiendo de los grados del esguince presentados por la clasificación de Quebec. Por ejemplo, en el esguince cervical grado 1, ellos recomiendan no utilizar collarín cervical. Por el contrario, iniciar desde el primer momento la rehabilitación temprana, el uso de calor local, masoterapia, el que recomendar a nuestro paciente que realice actividades de relajación como por ejemplo el yoga, y si es necesario el uso de medicamentos analgésicos, antiinflamatorios o incluso relajantes musculares. Para el esguince cervical grado 2, aquí ellos recomiendan el uso del collarín blando por 2 semanas, seguido después de estas 2 semanas de rehabilitación temprana, que se puede apoyar de calor local, electroestimulación con TENS, masoterapia, higiene de columna, como ya mencionamos, y también de medicamentos analgésicos antiinflamatorios o terapia
de relajación, como por ejemplo el yoga. Para el esguince cervical grado 3, aquí aumentan una semana más del uso del collarín cervical y este debe de ser rígido, al contrario del esguince cervical grado 2, que recomendaba que fuera un collarín blando. Aquí un collarín rígido por 3 semanas con retiro gradual. E inmediatamente posterior al retiro, iniciar la rehabilitación o la actividad física supervisada siempre por un profesional, ya mencionábamos médico fisiatra o fisioterapeuta. Además, se puede acompañar de calor local, ejercicios de relajación, masoterapia, electroestimulación con TENS, medicamentos analgésicos antiinflamatorios o relajantes musculares. Y si el paciente, a pesar de todo esto, no mejora, pues ya se tendría que plantear la posibilidad de un tratamiento quirúrgico, si así se debiese. Por último, el tratamiento para el esguince cervical grado 4, ya mencionábamos que son fracturas, luxaciones, pues aquí ya se recomienda tratamiento quirúrgico con estabilización de la columna cervical, sea por anterior, sea por posterior, o dependiendo de las características de cada una de las lesiones. Ya para concluir, mencionamos que el tiempo de recuperación de este tipo de lesiones pues va a ser muy variable, va a depender del grado del esguince cervical, y puede tener una recuperación tan buena al mes como de un 96% en los esguinces cervicales grado 1, grado 2, o tan mala como de un 33% o menor, incluso dependiendo del grado del esguince cervical, tendiendo en el esguince grado 3 y grado 4 a manifestarse como lesiones crónicas. Y pues, de momento, pues sería todo. Pasaríamos ya a la ronda de preguntas y respuestas, según tengo entendido, ¿verdad, Tony? ¿Sí? Bueno, Tony, ahorita aparece, yo creo. Pues te felicito, Flavio, excelente presentación, muy completa. Eso, Cubriste muy bien todos los puntos de esguince cervical, la incidencia, la epidemiología, la más frecuente, como ya sabemos, por el pecado de Mr. Ford, del inventar los carros. Y entonces, bueno, también tocaste muy bien la clasificación, pues nos da una idea bastante clara de cómo es importante, como sabemos en ortopedia, pues tener una clasificación, saber una clasificación para unificar nuestros criterios y dependiendo de eso, pues poder dar un manejo adecuado a nuestros pacientes, ¿no? Sí, tu abordaje estuvo excelente, estoy de acuerdo contigo. Lo único que yo agregaría quizás es a tu plática que sí, está excelente y podríamos decir quizás que siempre que nos llega un paciente de urgencias con un esguince cervical, hay que pensar mucho también en la edad, porque no es lo mismo el accidente, el esguince cervical en un niño o en un paciente mayor, ¿no? Sabemos que un niño tiene pues mucha plasticidad, tanto a nivel ligamentario como a nivel óseo incluso, y generalmente ellos toleran muy bien los latigazos, incluso los impactos directos. Entonces, y en el niño pues no olvidarnos que existen otros parámetros para valorar radiográficamente las lesiones óseas y es diferente el abordaje ante un niño. A diferencia de un adulto, pensando no solo en adultos, sino más bien en el paciente anciano, donde pues tenemos grados de osteoporosis y posibilidades de tener más fracturas, incluso de compresión o de tener lesiones óseas por el grado por la calidad ósea que tienen y también por la falta de elasticidad. Y otra cosa que también agregaría sería, si un paciente es postoperado de columna cervical, pues perdemos movilidad y más si es como tú mencionabas en la parte superior, en la parte alta, como le conocemos de la columna cervical, ¿no? En los pacientes postoperados, ya sea de una hernia de disco o confusión anterior y más confusión posterior, bueno, pues el abordaje tendrá que ser diferente desde el punto de vista, desde cuando llegue el paciente. Y otra cosa que agregaría sería que es muy importante que es mencionar que el paciente debe ser, cuando tiene un accidente automovilístico o cualquier trauma, donde involucramos la parte, en este caso de columna cervical, pues es muy importante el transporte del paciente, la atención primaria del paciente,
antes de llegar a urgencias. Ciertamente a nosotros, los ortopedistas, pues nos llegan a urgencia los pacientes, pero antes de eso hay un manejo de que seguramente tuvo el accidente en la carretera o en la ciudad y fue recogido o atendido de primera mano por los paramédicos. Y bueno, hacer un hincapié en que pues es muy importante para el público que nos oye y para nuestros residentes que es muy importante escuchar y preguntar cómo fue el accidente y cómo lo transportaron y hacer hincapié en que pues no lo movilicen, no lo sienten, no le paren, ¿no? Acostadito, fijar la columna cervical, porque un porcentaje muy alto podemos producir lesiones medulares en ese transporte, ¿no? Sería lo que agregaría. No sé si Tony se encuentra por ahí ahora. Sí, una disculpa, tuve que hacer una transición acá en la sala, me quedé sin internet ahí en mi cuarto. Le voy a pedir de favor al doctor Flavio si puede dejar de compartir pantalla para vernos todos en el panel. Listo. Muchas gracias y una disculpa ahí por la transición. Ahí me salvó el doctor César. Hay una pregunta por parte de Ildefonso Camarena. Dice, en ese grado 3, al hacer el retiro gradual del collarín rígido, ¿se pasa a collarín blando o cómo se realiza? Esa es la pregunta que nos realiza. No sé si el doctor Flavio nos pueda aclarar y de ahí pasamos con el doctor César para complementar la respuesta. Sí, de hecho, pues en el esguince cervical grado 3, aquí hablamos que ya tenemos alteraciones neurológicas, las cuales pueden ser secundarias a que el paciente tuvo una ruptura de un disco intervertebral, una lesión ligamentaria, inestabilidad de su columna, entre otras. Inicialmente se utiliza el collarín rígido para estabilizar la columna y permitir que estas lesiones tiendan a la recuperación, a la cicatrización. Posteriormente, a las 2 semanas se puede hacer el recambio, utilizar el collarín blando, dejarlo una semana más para permitir que siga el proceso de cicatrización. Posteriormente, a las 3 semanas, pues ya retirarlo por completo. Ok, gracias por la respuesta, doctor Flavio. Doctor César, ¿algo para complementar? Sí, cómo no. Totalmente de acuerdo en el abordaje con el doctor Flavio. Lo único que podríamos agregar sería si el paciente tiene problema neurológico y no se recupera en la segunda semana, de manera particular nosotros aquí en el grupo del Hospital San Javier, si las posibilidades no lo permiten, pues hacemos una resonancia magnética si hay algún problema neurológico presente, porque en este grado de esguince cervical, como menciona el doctor Flavio, puede haber una ruptura discal y como tal producir una hernia discal. Y bueno, pues el abordaje de la hernia discal dependerá de qué tipo de hernia discal es, ¿no? Si es central o si hay comprensión radicular, pues ya valoraremos el tratamiento eventualmente incluso quirúrgico, pero sí el abordaje de retirar el collarín, sí, después de la segunda semana y si el paciente va recuperando sus síntomas neurológicos, bueno, pues a la cuarta semana deberíamos estar ya enviando la rehabilitación, porque no es muy buena idea tenerlo también mucho tiempo inmovilizado, porque empezamos con una hipotrofia de paravertebrales cervicales y también la recuperación se hace más lenta. Ok, perfecto. Gracias, doctor César. Hay otra pregunta por parte de Víctor Hugo Arenas Castañeda. Pone, ¿en qué nivel de lesión cervical para inmovilizar con collarín duro se debe utilizar? Iniciamos con usted, doctor Flavio. Sí, ya lo mencionábamos. Cuando el paciente tiene alguna alteración neurológica, es cuando está indicado el uso del collarín rígido, perdón. Esto ya a nivel de clasificación se traduciría como una clasificación grado 3 de Quebec. Entonces, a partir de esa clasificación ya se recomienda utilizar el collarín rígido. Perfecto, porque luego complementa diciendo el mismo doctor Víctor Hugo, tengo entendido que si hay lesión nervios, se debe operar. Si hay lesión nerviosa, supongo que quiso decir. Así es, por lo mismo, cuando hay una lesión grado 3, sea el nivel que sea, desde C1 hasta C7, dependiendo de las alteraciones encontradas en nuestro paciente, en la exploración física, ya sea de la alteración sensitiva, la alteración motora o la alteración de la irradiación del dolor. Si hay alteración neurológica, hay que realizar estudios especiales. Como decíamos en el diagnóstico, a partir del grado 3 se recomienda el uso de la resonancia magnética. Y dependiendo de lo que se encuentre en esa resonancia, pues se puede tomar la decisión de manejar al paciente de manera quirúrgica o de manera conservadora. Correcto. Doctor César, ¿algo para complementar? Sí, por supuesto. Sí, como menciona Flavio, esa es
la tendencia mundial, ¿no? De que un grado 3 suponemos que puede haber, no suponemos, ya hay, está clasificado como grado 3 justamente porque el paciente, aparte de la rigidez, del dolor, puede tener algún dato neurológico. Pero eventualmente el grado la lesión neurológica puede ser nada más por una irritación de una de las raíces nerviosas por el latigazo, y eso se puede recuperar en 2-3 semanas. Entonces, en ese sentido, no estamos pensando en un tratamiento necesariamente quirúrgico, por un lado. Por otro lado, las hernias discales cervicales, también cuando es, por ejemplo, una hernia discal cervical central y no produce compresión radicular, y vemos que no es, y es menos del 30% de la compresión medular, y consideramos que no va a producir una mielopatía cervical, como hablamos de un problema medular, entonces nos podemos esperar para no operar al paciente. Y también está reportado que un paciente que, por ejemplo, tiene una hernia discal central, o un paciente que tiene una hernia radicular, si no es muy mayorcito y el foramen está bastante grande y no tiene osteofitos, se sabe pues que el tratamiento conservador de estos pacientes con una hernia discal, con tratamiento médico y paciencia, pueden incluso hasta un 60-70%, y hay literatura que dice que hasta un 80% van a mejorar y no van a terminar en cirugía. Entonces no hay que apresurarse con la cirugía, a menos de que el caso sea de un bloqueo medular, de una compresión radicular severa. Bueno, entonces hay que actuar rápido. Pero aquí lo importante es, sí, radiografía y en este caso resonancia magnética en cuanto se pueda, para normar criterios de tratamiento. Correcto, muchas gracias, doctor César. Hay una pregunta también que me llama la atención por parte de Virginia Villegas. Pone, si en la radiografía se detecta un esguince cervical por un golpe en la cabeza con un objeto pesado, pero no hay dolor, ¿cómo se debe manejar? Partimos con el doctor Flavio. Adelante. Ok, bueno, primero recordamos que en la radiografía de la columna cervical AP y lateral, pues no vamos a observar realmente un esguince cervical como tal. El esguince cervical lo vamos a diagnosticar de acuerdo a las características clínicas y al mecanismo de lesión del paciente. En la radiografía lo que podemos llegar a encontrar son lesiones óseas, ya sea fracturas o fracturas luxaciones. Y si en una radiografía vemos una fractura o una fractura luxación, inmediatamente debemos de inmovilizar con un collarín rígido a nuestro paciente, protocolizarlo, hacer mayor cantidad de estudios si es necesario, y pues dependiendo de lo que se encuentre, pues ya decidir si un manejo conservador o un manejo quirúrgico, como mencionaba el doctor Álvarez hace un momento. Ok, gracias, doctor Flavio. Para complementar, doctor César, ¿algo que guste añadir? Sí, por supuesto. Si el golpe es de tipo en la cabeza, como menciona la doctora, pues sí, radiográficamente no se va a apreciar el esguince, porque es básicamente clínico nuestro abordaje en ese sentido. Justamente hacemos la radiografía no para ver un esguince, sino para diagnosticar algún problema básicamente óseo, y lo que eventualmente encontramos es una rectificación cervical. Pero la rectificación cervical no tiene, como mencionaba ciertamente el doctor Bernal, no tiene una especificidad absoluta, porque se puede modificar con la postura del paciente. Ciertamente, un esguince cervical nos va a dar una rectificación cervical, pero a veces se puede colocar al paciente de una forma en que puede parecer una columna contracturada y no está, ¿no? Entonces, en este caso, la clínica es muy importante. Si él tuvo una contusión en cráneo y no tiene síntomas de dolor cervical, bueno, si tiene 0, pues no es un esguince cervical, pero si tiene molestias, si tiene dolor, bueno, se podrá colocar un collarín blando probablemente, y no más, si no tiene molestias, si no tiene dolor, no más de 72 horas. No es recomendable, ¿no? Un collarín blando, 72 horas y listo. Si ya nos vamos un grado 2, un grado 3, es otra cosa que tendremos que estudiar un poco más. Pero si no tiene síntomas, como ella menciona, bueno, no hay mucho que hacer. Observación y ni siquiera collarín, ¿no? Correcto, muchas gracias. Hay un comentario por parte de María Guadalupe Galarza. Pone, en un esguince cervical grado 2, el uso de collarín puede ser en relación con la evolución clínica y no de 2 semanas en todos los pacientes. ¿Están de acuerdo? Bueno, pues de acuerdo a lo encontrado en la literatura, lo que nos menciona es que
En el esguince cervical grado 2, debemos de inmovilizar a nuestro paciente por 2 semanas. Dependiendo de la condición clínica del paciente, obviamente va a ser el retiro, pero normalmente se hace retiro y rehabilitación para aliviar las molestias del paciente. Es parte del tratamiento conservador. Recordamos, en el esguince grado 2 no hay alteraciones neurológicas, por lo cual pues no se recomienda el uso de estudios más avanzados como la resonancia magnética, y está estandarizado el uso del collarín cervical 2 semanas, retiro y realizar terapia física y los demás tratamientos que forman parte del tratamiento conservador para disminuir la sintomatología. Ok, doctor César, ¿algo para complementar? Sí, mira, difiero un poquito, así es la medicina, eso es lo bonito de la medicina, aquí nos agarramos un punching bag, difiere un poquito, nosotros en lo particular, los últimos revisión de los artículos menciona, y en los estudios que tenemos, que no es eventualmente necesario, en un grado 2 incluso, obligatoriamente cumplir con esas 2 semanas de inmovilización. Eventualmente nosotros, incluso en el grado 2, 72 horas, si el paciente no tiene molestias, podemos pensar en retirar el collarín a las 72 horas. Y si el paciente lo amerita, nos podemos ir a una semana. No, normalmente no, aquí con los residentes no nos vamos a 2 semanas, porque se ha demostrado que con 72 horas, 5 días, 7 días cuando mucho, es más que suficiente para un grado 2, porque el paciente no tiene lesión neurológica y la evolución generalmente es buena. Pero medicina, también hay que ser muy precisos. En medicina 2 más 2 no es 4, porque tenemos muchos comórbitos en el Inter y muchas edades de pacientes. Ciertamente, quizás el doctor Bernal puede en algún momento usarse el collarín por 2 semanas, porque probablemente es un paciente mayor, un paciente, como mencionaba hace rato, posoperado de columna cervical, o un paciente con lesiones, vamos a decir, de esófago. O sea, no se puede estandarizar, ¿no? Entonces, sí, los últimos, para mencionar, para unificar criterios, se recomienda 72 horas, revisión. Si hay molestias, nos podemos prolongar una semana. Y eventualmente habrá casos donde se tiene que usar 2 semanas un collarín cervical en un grado 2. Ok, y hablando sobre en el diferir, yo siempre he dicho que la mejor manera de respetar una opinión es debatiéndola cuando no se está de acuerdo. Y me gusta un comentario que pone Víctor Hugo Arenas, pone, no estoy de acuerdo, los esguinces se pueden diagnosticar con radiografías dinámicas, es lo que nos comenta en el chat. ¿Ustedes están un tanto de acuerdo con ello? ¿Difieren? Iniciamos con usted, doctor Bernal. Bueno, las radiografías dinámicas más que nada nos sirven para valorar la estabilidad de la columna cervical. Si nosotros vemos que en una radiografía dinámica, en la flexión o en la extensión, una vértebra se está desplazando sobre otra, eso se conoce como espondilolistesis, es una columna que está inestable, eso pues ya es un esguince cervical grado 4, ¿no? Ya mencionábamos que cuando hay desplazamiento, fracturas, luxaciones, es un esguince cervical grado 4. Sí se puede diagnosticar un esguince cervical con radiografías, obviamente, pues si tomamos una radiografía y lo vemos la estructura ósea lastimada, entra dentro del diagnóstico y dentro de la clasificación, pues la más alta. Pero si es un esguince cervical grado 1 o grado 2, únicamente clínicamente podríamos diagnosticarlo sin tener la necesidad de hacer estudios radiográficos, que como mencionábamos, pueden realizarse también para pues darle mayor fondo al estudio del paciente, incluso puede ser hasta también como una terapia de tratamiento el realizar las radiografías. Correcto, doctor César, para complementar. Sí, quizás el comentario del doctor viene por lo que mencioné hace rato, donde no se hace para diagnosticar. O sea, me refería ciertamente que en el grado 1 o grado 2, la radiografía, claro que en todos los pacientes que mencionan dolor de cervical post-trauma, tenemos la obligación de hacer una radiografía mínimo API lateral, y porque eso nos va a dar un criterio. Obviamente en estos casos, si no encontramos lesión ósea en un grado 1 o un grado 2, como sabemos que no hay, bueno, nos sirve para tipificarlo, y como decíamos en medicina, es muy importante tener
un diagnóstico bajo un esquema de clasificación, porque eso nos ayuda a tomar decisiones generalmente las más correctas posibles. Claro que sí son necesarias radiografías y por un lado. Por otro lado, las dinámicas definitivamente sirven para valorar justamente la inestabilidad de la columna, ya sea cervical en este caso, y eso, una columna inestable que está generando que se encuentra en una radiografía dinámica, pues nos está llevando a un momento en que estamos hablando de que, aparte de que si hay o no lesión ósea, si hay una lesión ligamentaria, pues sí estamos hablando de una lesión seria, donde muy probablemente necesitamos hacer un tratamiento quirúrgico para estabilizar la columna. Perfecto, muchas gracias. Por lo pronto son todas las preguntas y comentarios. Yo me gustaría finalizar con las preguntas para el doctor Bernal. Es una pregunta que es un tanto personal, pero me gustaría cuestionarle qué es lo que espera del camino que le queda. Vamos empezando, tenemos el entendido que va empezando su aventura. ¿Qué es lo que espera de su camino a la residencia y qué le diría a los que van a entrar? Esa sería mi pregunta. ¿Qué es lo que espero? Pues espero convertirme en médico traumatólogo. Es una especialidad bastante linda que deja bastantes satisfacciones, sobre todo en que en una gran medida devuelves calidad de vida a tus pacientes. Entonces, pues es lo esperado, ¿no? Y la recomendación para todos aquellos médicos que van a ingresar ahora próximamente en marzo a la residencia de traumatología es paciencia, es esfuerzo y pues ganas, porque pues, no es fácil, es algo complicado, hay que echarle pues muchas ganas, mucha energía. Aparte del trabajo hay que estudiar, pero pues cuando un sueño está presente no hay esfuerzo que sea grande para poder conseguirlo. Muchas gracias, doctor Fabio. Doctor César, algo para, como de manera, a modo de conclusión, que guste cerrar el programa. También, si nos gusta compartir algún consejo para los que van empezando, o los que apenas van a ser residentes, o los que están por terminar, algo que guste compartirnos. Claro que sí, muchas gracias. Primeramente, felicitarte a ti, Tony, y felicitar al doctor Flavio por este magnífico evento. Se ve que Fabio estudió, te felicito. Porque sí ha habido unas cuantas preguntas bonitas y me gusta, y tu plática estuvo bien dada, y la verdad que yo te auguro un buen futuro y felicidades, por un lado. Por otro lado, sí, a los residentes que tenemos en ortopedia, que los tenemos aquí en todos los hospitales del país, pues quiero decirles que son unos afortunados. Claro que esta fortuna no vino del cielo, esta fortuna vino de que ustedes decidieron entrar a medicina. Es una carrera de mucha dedicación, de mucho esfuerzo, y se los prometo que así va a ser el resto de su vida si siguen dedicando a esto. Hay que trabajar, hay que estudiar mucho, hay que prepararse, no hay que olvidar que hay que estar actualizándose siempre, y ahorita en la residencia hay que estudiar y hay que trabajar, y el sueño ya vendrá después, porque muchas horas de sueño se sacrifican, y yo les pido que estudien mucho, porque son los que posteriormente van a estar ejerciendo y los que nos van a operar. Entonces, por favor, aprendan mucho para que nos dejen bien. Y bueno, a los residentes que van saliendo, no se desesperen, la competencia es ardua, pero eso es bueno. Finalmente terminaría diciendo que nuestros compañeros no son competencia, son personas que van a estar a nuestro lado para ayudarnos a estudiar más, porque de eso se trata, y dar nuestro mejor esfuerzo. Y felicidades nuevamente por el programa. Muchas gracias, doctor César. Espero coincidir en este espacio más tiempo aquí con usted, doctor Bernal. También espero que no sea la primera vez, que no sea la última vez que lo vea aquí dándonos un tema. Espero pronto también algún tema que le apasione y nos guste compartir. Está más que bienvenido. También si gusta invitar personas a que nos ilustren, como usted lo acaba de hacer, pues adelante, también me gustaría felicitarlo. Vea las preguntas que levantó, eso es generar interés en las personas. Se hizo muy amena la plática, gracias a su exposición, gracias al mentoreo del doctor Álvarez, y también muchísimas gracias a los residentes que se hicieron presentes con un saludo, con preguntas, debatiendo. De eso se trata, de irnos enriquecidos. Si ya estamos aquí casi hasta las 9 de la noche, un viernes chiquito, un jueves, pues que sea de valía, ¿no? Si ya estamos aquí, vamos aprovechando cada minuto. De nuestra parte, ahora sí que es todo. Quédense al pendiente en nuestras redes sociales, los invito al YouTube, Medical Legal Center. Si se llegaron a perder algo como yo, que me tuve
tuve que estar moviendo, pues ahí en el YouTube pueden rescatar las partes que se perdieron, o si crees que este tema le puede interesar a algún amigo residente tuyo, pues compárteselo. Ahí está el YouTube, el Instagram, La Voz del Residente, igual que en el Facebook. Y finalmente dirigirme a los jefes de residentes. Si usted que me está viendo es jefe de residentes y requiere una de las pláticas de Medical Legal Center, ya sea para una capacitación o algún tema médico legal, no duden en contactarnos y solicitarla sin costo alguno al correo atención.mlc@gmail.com. Atención sin acento .mlc@gmail.com, y con mucho gusto damos esta plática sin costo en este momento de pandemia. No se olviden que al compartir aprendemos todos juntos. Esa es nuestra misión, de que vengan, nos compartan su experiencia y así sumar y aprender entre todos. Muchísimas gracias. Yo soy Tony Bachi. Nos despedimos. Nos vemos el próximo jueves. Que tengan excelente noche. Hasta luego. Mucho Buenas gusto, noches. Flavio, Tony. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.